María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, te presenta el santo de hoy. 11 de octubre, San Juan 23. El pontificado de San Juan 23, que duró menos de 5 años, lo presentó al mundo como una auténtica imagen del buen pastor. En Roma, Italia, San Juan 23, Papa, cuya vida y actividad estuvieron llenas de una singular humanidad, se esforzó en manifestar la caridad cristiana hacia todos y trabajó por la unión fraterna de los pueblos. Solícito por la eficacia pastoral de la Iglesia de Cristo en toda la tierra, convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. San Juan nació en el seno de una numerosa familia campesina, de profunda raigambre cristiana. Pronto ingresó en el seminario donde profesó la regla de la Orden Franciscana Seglar. Ordenado sacerdote, trabajó en su diócesis hasta que, en 1921, se puso al servicio de la Santa Sede. En 1958 fue elegido Papa, y sus cualidades humanas y cristianas le valieron el nombre del Papa Bueno. San Juan Pablo II lo beatificó en el año 2000 y estableció que su fiesta litúrgica se celebre el 11 de octubre. Nació el día 25 de noviembre de 1881 en Soto in Monte, diócesis y provincia de Bérgamo, Italia. Este mismo día fue bautizado con el nombre de Angelo Giuseppe. Fue el cuarto de 3 hermanos. Su familia vivía del trabajo del campo. La vida de la familia Roncalli era de tipo patriarcal. A su tío Saverio, padrino de bautismo, atribuirá él mismo su primera y fundamental formación religiosa. El clima religioso de la familia y la fervorosa vida parroquial fueron la primera y fundamental escuela de la vida cristiana que marcó la fisonomía espiritual de Angelo Roncalli. Recibió la confirmación y la primera comunión en 1889 y en 1892 ingresó en el seminario de Bérgamo, donde estudió hasta el 2º año de teología. Allí empezó a redactar sus apuntes espirituales que escribiría hasta el fin de sus días y que han sido recogidos en el Diario del Alma. El 1 de marzo de 1896, el director espiritual del seminario de Bérgamo lo admitió en la Orden Franciscana Seglar, cuya regla profesó el 23 de mayo de 1897. De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio Seminario Romano, gracias a una beca de la diócesis de Bérgamo. En este tiempo hizo además un año de servicio militar. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904 en Roma. En 1905 fue nombrado secretario del nuevo obispo de Bérgamo, Monseñor Giacomo Maria Radini. Desempeñó este cargo hasta 1914, acompañando al obispo en las visitas pastorales y colaborando en múltiples iniciativas apostólicas. Sínodo, redacción del Volantín Diocesano, peregrinaciones y obras sociales. A la vez era profesor de historia, patrología y apologética en el seminario, asistente de la Acción Católica Femenina, colaborador en el Diario Católico de Bérgamo y predicador muy solicitado por su elocuencia elegante y profunda eficaz. En aquellos años, además, ahondó en el estudio de 3 grandes pastores, San Carlos Borromeo, de quien publicó las actas de la visita apostólica realizada en la diócesis de Bérgamo en 1575, San Francisco de Sales y el entonces beato Gregorio Barbarigo. Tras la muerte de Monseñor Radini, en 1914 don Angelo prosiguió su ministerio sacerdotal dedicado a la docencia en el seminario
y al apostolado, sobre todo entre los miembros de las asociaciones católicas. En 1915, cuando Italia entró en guerra, fue llamado como sargento sanitario y nombrado capellán militar de los soldados heridos que regresaban del frente. Al final de la guerra abrió la Casa del Estudiante y trabajó en la pastoral de estudiante. En 1919 fue nombrado director espiritual del seminario. En 1921 empezó la segunda parte de la vida de don Angelo Roccalli, dedicada al servicio de la Santa Sede. Llamado a Roma por Benedicto XV como presidente para Italia del Consejo Central de las Obras Pontificias para la Propagación de la Fe, recorrió muchas diócesis de Italia organizando círculos de misiones. En 1925, Pío XI lo nombró visitador apostólico para Bulgaria y lo elevó al episcopado, asignándole la sede titular Areopoli. Su lema episcopal, programa lo que acompañó durante toda la vida, era obediencia y paz. Tras su congregación episcopal, que tuvo lugar el 19 de marzo de 1925 en Roma, inició su ministerio en Bulgaria, donde permaneció hasta 1935. Visitó las comunidades católicas y cultivó relaciones respetuosas con las demás comunidades cristianas. Actuó con gran solicitud y caridad, aliviando los sufrimientos causados por el terremoto de 1928. Sobrellevó en silencio las incomprensiones y dificultades de un ministerio marcado por la táctica pastoral de pequeños pasos. Afianzó su confianza en Jesús crucificado y su entrega a Él. En 1935 fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. Era un vasto campo de trabajo. La Iglesia Católica tenía una presencia activa en muchos ámbitos de la joven república, que se estaba renovando y organizando. Monseñor Roccalli trabajó con intensidad al servicio de los católicos y destacó por su diálogo y talante respetuoso con los ortodoxos y con los musulmanes. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se hallaba en Grecia, que quedó devastada por los combates. Procuró dar noticias sobre los prisioneros de guerra y salvó a muchos judíos con el avisado del tránsito de la delegación apostólica. En diciembre de 1944, Pío XII lo nombró nuncio apostólico en París. Durante los últimos meses del conflicto mundial y una vez establecida la paz, ayudó a los prisioneros de la guerra y trabajó en la normalización de la vida eclesiástica en Francia. Visitó los grandes santuarios franceses y participó en las fiestas populares y en las manifestaciones religiosas más significativas. Fue un observador atento, prudente y lleno de confianza en las nuevas iniciativas pastorales del episcopado y del clero de Francia. Se distinguió siempre por su búsqueda de la sencillez evangélica, incluso en los asuntos diplomáticos más intricados. Procuró actuar como sacerdote en todas las situaciones. Animado por una piedad sincera, dedicaba todos los días a largo tiempo a la oración y a la meditación. En 1953 fue creado cardenal y enviado a Venecia como patriarca. Fue un pastor sabio y resuelto, a ejemplo de los santos a quienes siempre había venerado como San Lorenzo Giustiniani, primer patriarca de Venecia. Tras la muerte del Papa Pío XII, fue elegido papa el 28 de octubre de 1958 y tomó el nombre de San Juan XXIII. Su pontificado, que duró menos de 5 años,
lo presentó al mundo como una auténtica imagen del buen pastor, manso y atento, emprendedor y valiente, sencillo y cordial, práctico cristianamente las obras de misericordia, corporales y espirituales, visitando a los encarcelados y a los enfermos, recibiendo a hombres de todas las naciones y creencias, y cultivando un exquisito sentimiento de paternidad hacia todos. Su magisterio sobre sus encíclicas Pacem in Terris y Mater et Magistra fue muy apreciado. Convocó el Sínodo Romano, instituyó una comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico y convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. Visitó muchas parroquias de su diócesis de Roma, sobre todo las de los barrios nuevos. La gente vio en él un reflejo de la bondad de Dios y lo llamó el Papa de la Bondad. Lo sostenía un profundo espíritu de oración. Su persona, iniciadora de una gran renovación de la Iglesia, irradiaba la paz propia de quien confía siempre en el Señor. Falleció la tarde del 3 de junio de 1963. San Juan Pablo II lo beatificó el 3 de septiembre del año 2000 y estableció que su fiesta litúrgica se celebre el 11 de octubre, recordando así que San Juan XXIII inauguró solemnemente el Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962. El milagro para su beatificación. El hecho atribuido a la intercesión del Papa Bueno hace referencia a la inexplicable curación de una religiosa, Sor Caterina Capitani, enferma de una dolencia estomacal. Era el año 1966, apenas 3 años después de la muerte de San Juan XXIII, cuando la entonces joven Caterina, examinada por los médicos de Nápoles, recibió el terrible diagnóstico: perforación gástrica hemorrágica con fistulación extrema y peritonitis aguda. Un caso a todas luces desesperado, en el que el desenlace fatal había sido ya aceptado por la familia. Sin embargo, el 22 de mayo de 1966, las hermanas de la enferma, sabedoras de que Caterina era una ferviente admiradora de San Juan XXIII, oraron pidiendo su intercesión mientras le colocaban una imagen del Papa sobre el estómago de Sor Caterina. Pocos minutos después, la monja, a la que ya habían administrado el sacramento de la unción de los enfermos, comenzó a sentirse bien y pidió comer. Sor Caterina, quien falleció en marzo del 2010 a la edad de 68 años, relató haber visto a San Juan XXIII sentado al pie de su cama de enferma, diciéndole que su plegaria había sido escuchada. Días más tarde, una radiografía documentó la desaparición completa del mal que padecía. La ciencia fue incapaz de dar una explicación a la curación. Además, en el estómago no le quedaron señales de las cicatrices causadas por la fístula. Una comisión de médicos calificó de inexplicable científicamente la curación de la religiosa. El Papa San Juan XXIII tenía en su haber más de 20 curaciones inexplicables atribuidas a su intercesión, incluidas 2 de las que su postulador estaba convencido de que soportaría el riguroso examen de equipo que asesores médicos de la congregación. Entre los casos más interesantes está la historia de una mujer de Nápoles que en el 2002 ingirió sin querer una bolsa de cianuro. Invocando al beato
Se salvó del envenenamiento sin dañar los riñones o el vaso y curando al mismo tiempo la cirrosis hepática. Pero un segundo milagro comprobado no fue necesario. El 5 de julio del 2013, el Papa Francisco firmó el decreto en el cual se aprueba la votación a favor de la canonización del beato San Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roccangi, realizada el 2 del mismo mes y año en la sesión ordinaria de los cardenales obispos de la Congregación para la Causa de los Santos.